Esto y Les Fartures, con David Castañón. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido. Bueno, mira, presta que suene Maná, porque hay un grupo que no suelen pedir, y ahora como con estas cosas del mundial y tal, parece como que volvieron ahí a resonar. Esta canción llevamos sintiéndola toda la vida, la verdad, los que salimos por ahí de Chigres y ven poniéndola ya determinadas horas de la noche y hacíamos todos ahí el air guitar con el solo que tiene de guitarra. Estoy con María Cordera, que ella es la responsable de calidad y producción del Cuco, una de las empresas, bueno, cárnicas más importantes que tenemos en Asturias, y la verdad es que están haciendo cosas muy guapas con races autóctones asturianes y bueno, y peleando siempre por asturiano y prestábame que vinieran aquí a charlar un ratín. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por habernos invitado. El Cuco lleva desde 1958. Sí. O sea, ya Sí. tiene mérito, ¿eh? Sí, ahí al pie del cañón, sí. Bueno, cuéntame un poco. Y es verdad que ella es empleada, Sí. pero igual sabes un poco de historia de la empresa. Sí, ¿o claro, no? todos los que estamos allí conocemos la ¿Qué historia, pasa? Que la historia del Cuco. Ponen ahí con los gotes ahí para... No, pero al final somos una empresa pequeña, asturiana, que al final acabamos siendo como una familia. Claro. Somos unos 28 trabajadores. 28, más o menos. Sí, más o menos, sí. Bueno, Depende pero un poco de la medrando, época ¿eh? del año. Ya, Y creciendo, sí. Medrando. Pero al final, pues, mi lema es que nos llevemos todos bien y sobre Claro. todo que bueno, que hagamos piña, porque eso es lo que te hace luego enfrentarte a las dificultades y que salgan adelante. Bueno, y la importancia este es... Presta, ¿no? Lo que empieza como una historia familiar, Sí. una tiendina del Fontán, ¿no? Que ya me contarás, y va medrando, pero no solo que vaya creciendo a trompicones porque afortunadamente la producción vayáis vendiendo y va bien la cosa, sino que presta cuando hay empresas que van invirtiendo en otro tipo, pues en I+D+I, en investigar nuevas líneas de producto, o sea, presta cuando se va un poco más allá y no solo que estéis ahí, oye, para sobrevivir con los trompicones Sí. que haya con la producción. Sí, desde luego. El Cuco nace como un puestín en el Fondán de carnicería, charcutería, bueno, lo típico de la época. Y claro, cada vez tenía más demanda, hasta que al final tienen que acabar montando una sala de despiece en lo que era la parte de abajo de la casa de Cuco. Ajá. Y de Manuel Suárez, que era el fundador. Y llamado por dos. Cuco, sí. Bueno, Cuco, que es, claro. Como... Amigos familiares, Vale. por todos, Cuco. Vale. Todos lo conocen como Cuco. Todos en casa alguna vez nos llamaron Cuco. También. Y ahí mismo fue creciendo la empresa, fue creciendo la nave, fueron haciendo ampliaciones anexas a ese bajo de la casa de Cuco, y hoy en día ahí seguimos, en Oviedo. No estamos en Oreña, todo el mundo cree que estamos en Oreña, no, estamos en Oviedo. Claro, en Oreña como ya la capital, ¿no? De Sí. las chacinerías, ¿no? Sí, Ya, todos ya. nos echan para Oreña, pero estamos en Oviedo. Bueno, ya ahí aguantáis. Pero bueno, Sí. ya una nave curiosa, Sí, instalaciones claro. modernas. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pensado incluso hasta... Bueno, yo tuve ahí alguna vez incluso para eventos, visites o algo así también. Sí, hay algunos colectivos que nos visitan. Para eventos no, porque tenemos ya el espacio muy justo. Pero bueno, para visitas sí, hay, Claro. pues qué sé yo, pues a lo mejor de FP o de Accent. Bueno, hay a veces que nos visitan, sí. Vale, entonces esto empezó como, pues eso, un puestín, Sí. y acabó siendo ya casi como el círculo completo, porque vosotros tenéis, aparte de hacer la transformación vosotros en, yo qué sé, los chorizos, el embutido y tal, tenéis esta ganadería propia también. Sí, lo que sobre todo estamos haciendo ahora es apoyar la raza autóctona de cabrito vermello. Ujú. Más que nada... Cuéntame eso.
Sí, esto surgió así, pues como muchas cosas surgen de una casualidad. Acriver, que es la Asociación de Criadores de Raza Autóctona de Cabrito Vermello, se puso en contacto con nosotros porque hace ya 4 años, porque no tenían un canal de distribución. Entonces, nosotros no es que estuviésemos pensando, pues mira qué negocio hay aquí. No, obviamente eso no es un negocio de crecimiento económico. Pero sí que pensamos, pues mira qué bien, los podríamos apoyar. Nosotros tenemos la red de distribución en Asturias, tenemos la visibilidad y es una satisfacción poder ayudar al sector primario, que tanto lo necesita aquí en Asturias. Claro. Y pues nos lanzamos a la piscina y ahí estamos. Ahí estamos. Vosotros entiendo que controláis también, o sea, tenéis producción, tenéis cabritos o... No, o nosotros no tenemos cabritos. Nosotros solo compramos cabritos de la raza vermella que están certificados por la propia asociación. Vale. Ellos bajan los cabritos al monte. Hay que especificar que esto es como una producción muy temporalizada, no es una producción que tienes a lo largo del año. Vale. Porque las cabras están en el monte, se cubren de manera natural, los partos son naturales, por lo tanto, y entonces está muy reducido a una época del año. Ajá. ¿Qué hacemos nosotros para romper esa temporalidad? Pues congelamos las canales en cuanto nos llegan, tenemos una venta en fresco de las que ya estén pedidas y las que no, en cuanto llegan del matadero, se congelan en medias canales. Con eso rompemos un poco lo que es la temporalidad y podemos tener el producto más a lo largo del año, un poco lo que se hace con el cerdo ibérico. Claro. Además, uno de los grandes problemas que tienen muchas reses autóctones precisamente que lo podamos tener todo el año, la continuidad, ¿no? Porque a veces llega y, claro, yo entiendo que yo qué sé, una tienda o un restaurante es muy goloso tener este tipo de reses autóctones, pero el problema viene cuando empieces a ofrecer un producto, a los beceros os presta, pero tú no tienes la continuidad de la producción. Claro, lo que pasa es que aquí la continuidad es difícil en cuanto al volumen de cabritos. Sí que es verdad que cada vez va creciendo un poco más, los ganaderos, como bien que hay una viabilidad de comercialización, se van animando, pero hay que tener en cuenta que es como un producto muy exclusivo. Claro. No es un producto, no es una producción industrial, es una ganadería extensiva, vamos... 100%. Y que, bueno, yo hay que ser muy fan y a veces, y es verdad que nos meten muchas veces cabra por cabrito, bueno, ese tipo de cosas que pasan en muchos sitios, ¿no? No voy a opinar. Eso, porque no pasa, voy a opinar de eso. Qué pasa. Sí, engañar, no, pero si además, yo tengo probado cabra y está buena, o sea, bien preparada. Pero que pongan que lle cabra. Efectivamente. Y como, acuérdate, ¿no? Lo de vaca vieja y güey. Que pues, no hay tantos güeyes para tanta vaca, efectivamente. Sí. Pero en este caso dices, ostras, yo cuando llegué Cabrito Vermello y ahí ya te enseñan que he certificado, la calidad de sabor a mí es otro nivel, ¿eh? Yo nunca lo había probado, hasta que empezamos con esto, yo nunca lo había probado. Y tengo que decir que yo, que no soy muy de comer cabrito, bueno, a ver, lo como, pero que no es una cosa que sea de mis platos favoritos. Es que no tiene nada que ver con el cabrito que conocía. Nada que ver. Es un sabor muy suave, muy tierno, tiene mucho rendimiento cárnico. O sea, es como, por hacer un símil, como el Chateau Coulon de los cabritos. Sí. Pues, pues es que es un cabrito espectacular. Porque todo el mundo además espera ese sabor como muy potente a cabruzu. No lo tiene. A cabronazu, iba a decir. No. Y no lo tiene. Y es lo que tú dices, y es muy elegante. Sí, y es muy suave. Es un sabor muy fino, se cocina muy bien, por lo que dicen nuestros clientes. Se cocina rápido y bien, dejando ternura, no queda seco. Y luego además, para mí es un producto top. Sí, vamos. Y está muy bien que empresas ya más grandes como la vuestra empecéis a apoyar esto, porque y lo que dices, da seguridad a los ganaderos, y ellos irán animándose también a cada vez ir ampliando, y bueno, son esos ruedas que no fue milagros de la noche a la mañana, pero va ayudando, va echando gavitos, que es lo que presta. Sí, es un poco pues también apoyar eso, lo que te comentaba del sector primario, porque Asturias sí es paraíso natural, pero no se mantiene solo de turismo. Correcto. El sector primario es súper importante, entonces si no se apoya al sector primario, pues Asturias será un monte de nada. Efectivamente, una postalina muy guapa. Sí, pero cuando digo un monte, en el sentido de que si tenemos un incendio va a arder de este a oeste.
pero vamos. No, y mismamente, y hasta pensando en estos efectivistas que dices, no te importa mantener el sector primario, pero el turista que viene a Asturias va a ir buscando pero cosas como el cabrito vermelho. El sector primario, que tengan en cuenta la gente de Asturias y la que no es de Asturias, que son los jardineros del paisaje. Correcto. Uh-huh. Y si no se mantiene el sector primario, Asturias no va a ser lo que es y lo que era. Sí, sí. Bueno, y ya lo que se perdió también. Y lo que se perdió, sí. Se convertirá en otra cosa, sí, pero no en el paraíso natural que conocemos. Aparte del cabrito, también tienes pitucalella y ternera, ¿no? O sea, sí, lo distribuís. Sí. Vale. Vi hasta chuletones madurados y todo, incluso. O sea, sí, estáis entrando ahí ya en un mercado, porque bueno, sí, ahí nosotros sí ya hace filas, unos años que apostamos por carne madurada. Carne madurada no es de ternera asturiana IGP, porque bueno, por las características que tiene la carne de IGP, pues es una carne muy, muy magra, no tiene cobertura de grasa como para poder madurar esas. Aparte vendemos vaca, no vendemos ternera madurada. Y bueno, llevamos unos años ya con una cámara de maduración, bueno, pues controlando un poco el proceso y cada vez metiendo un poco más la patita. Y bueno, ¿y qué tal? Bien. ¿Está rico? Sí, muy rico. Más o menos, ¿cuántos días? Ahí depende un poco tanto de la pieza que llega como de lo que quiere el cliente. Obviamente, nunca más de 35 días, que es lo que marca la legislación, para luego, bueno, si tienes más de 35 días, pues ya tienes que tener un estudio de microbiológico hecho de patógenos y bueno. A ver. Sí, eso no mucha gente lo sabe, pero... Bueno, yo ya que vi madurar a 7 chuletones en neveres de este se ven frigo, aberraciones, se ven aberraciones. Entonces, bueno, que sanidad... igual vas a matar a alguien un día, puede ser. Sí, probablemente. No matar a alguien, pero bueno, a lo mejor un problema gastrointestinal puede ser. Sanidad cada vez se está metiendo más con el tema de la maduración de la carne, era algo que estaba ahí un poco en el limbo. Y bueno, ya hay legislación al respecto y bueno, se está empezando a controlar, que es lo que toca. Claro. Porque al final es un proceso en una carne fresca que, vale, tú le vas a cambiar los parámetros de humedad, pero bueno, que hay que llevar un control, no se puede madurar en cualquier sitio ni de cualquier forma. ¿Y pueden entrar bichos? Pues si no está bien... No es que puedan entrar, es que los que ya tiene pueden proliferar de una manera descontrolada. Correcto, vale. En vez de ir disminuyendo un tipo de bacterias, pueden ir aumentando si tú no estás haciendo el proceso controlado. Lo que pasa es que vosotros que sabéis el mercado, no tenemos como una... esto de las maduraciones pusose muy de moda para unos años, ¿no? Y ahora no hay como una regresión a la carne con la menor maduración posible. Bueno, ahí hay de todo. Vale. Eso ya para gustos, colores, es que... Ya es complicado. Sí, nosotros tenemos proveedores que ellos no maduran y están totalmente en contra, así que hacen un reposo, a lo mejor de 15 días, 3 semanas, pero no más. Ajá. Y después, pues desde los que todos conocemos ya, que hay maduraciones extremas. Sí. Y claro, es que eso ya es muy en gustos de cada uno. Es que yo bueno, creo que es un gusto muy peculiar. Sí. Yo probé una con Didier aquí, de la esquina de Gijón. Un chuletón de huevo madurado, no sé si eran 300 y pico días. Y yo me esperaba una cosa... Y sigue siendo suave y elegante. O sea, claro, él me dice, la diferencia aquí es hacer las cosas bien, tener una muy buena cámara y esas cosas. Bueno, yo soy campeón del mundo de maduración. Por supuesto, decir, estás hablando con uno de los mejores, ¿no? Por supuesto. Claro. Las cosas bien hechas al final. Yo me esperaba una cosa que decías, esto va a ser cecina, tío. Y dices, no, nada que ver. Pues bueno. No tiene por qué. Si está bien hecho, no tiene por qué. Vale. Y luego entiendo que el producto estrella en Asturias sigue siendo lo que lle el compangu, lo de toda la vida. Que a mí estas cosas, vamos a hablar un poco también de ello, ¿no? Pero que siga siendo el producto estrella, bueno, en esta época en la que vivimos, pues de cuidarse tanto del gimnasio, de todas estas cosas... Préstame, y es casi como un elemento de resistencia. Es que hay que comer de todo con moderación. Eso ya. Luego vas al gimnasio, sales a correr, haces lo que quieras, pero es que hay que comer. Morcilla y es felicidad. Hay que comer de todo. Efectivamente. Vale. No es faves y morcilla, al final no son faves. Yo que os conocí, tengo lo que apuntado en 2017, pues invitasteis, bueno, y a prensa y a varias personas, cuando inaugurabais Bienastur, ¿no? Bienastur, sí. Sí, la marca Bienastur, sí. Vale. Cuenta un poco qué es eso. Bueno, pues
la marca del Cuco, pues, Sí. que es la conocida, bueno, o la más conocida a nivel regional, pues decidió sacar una marca un poco premium, un poco diferente para aquellos productos que estaba sacando, bueno, pues más en lo que estaba demandando el mercado en aquel momento, que eran productos más naturales, sin aditivos. Y entonces lanzan la marca Bienastur. Y ahí tenemos la gama natural, Ujú, que es 100% natural, sin aditivos. Tenemos la gama ecológica, ujú. que obviamente es ecológica, sin aditivos también, pero con carne, con productos 100% ecológicos, tanto pimentón, sal, todo, materias Ajá. primas cárnicas. Una... O sea, y todo lo que eches tiene que estar certificado. sí, ahí hay una No solo el certificación. gochu del que venga. No. Ahí tú pasas todos los años una auditoría de certificación por el COPAE Ujú. y te certifica los productos. Aparte de que tienes que hacer una declaración trimestral de qué estás vendiendo y, bueno, los volúmenes. O sea, en total. hasta el sal que eches tiene que ser... Todo, menos la tripa, que en estos momentos no hay tripa ecológica, pero puede que no, o sea, la puedes utilizar no ecológica porque no existe tripa ecológica. Si Vale. existiese, la tienes que utilizar. Vale. Ostras, Entonces, eso... y bueno, y entiendo que encarezca sí, el producto. encarece el producto y aparte hay dificultad para encontrar materias primas, Ya. cárnicas sobre todo. Vale. Mucha dificultad. Claro, porque- Hablamos de que tienes que tener una previsión, bueno, medio-largo plazo para, sobre todo, trabajar con mercancía congelada, porque es imposible encontrar esos volúmenes en fresco. Claro. Voy a hacerte una pregunta no incómoda, pero ¿deberíamos aspirar a la utopía de que gran parte de los gochos que consumen las empresas bueno, pues de transformación cárnica en Asturias sean asturianos? Sería maravilloso, ¿eh? Sí, pero es una utopía, sí. Vale. Ahora mismo, bueno, yo creo por tal cual está Sí, ahora el mismo ya sector sé que es ganadero. imposible. Bueno, Sí, sí, bueno, sí. en Asturias es que no creo que haya ninguna granja de gochos. A lo mejor alguna para autoconsumo, quiero decir, de algún carnicero, alguna pequeña industria, pero para suministrar, no. Pues estamos hablando de que bueno, necesitamos toneladas de Nosotros, de bueno, volumen. nosotros y el resto de, Sí, de sí. empresas de la región traemos los gochos, los traemos de Sí. la zona de Cataluña, Aragón, que son los grandes productores Ujú. de cerdo de capa blanca. Claro, pero por eso falaba de utopía, pero Sí, es sería utopía. una cosa que dijeras, Es utopía. tenemos unas empresas potentes. Ya, pero- No, que no depende de vosotros, digo, pero que alguien vea A mercado lo mejor ahí, es abrir estaría bien. pero a lo mejor es abrir un melón, pero Claro. tú ponte a abrir garajes de gochos aquí en Asturias a ver qué pasa. Ya. Bueno, a ver ya. cuántas voces iba a haber en contra. Ya. Bueno, ya, claro, porque el gochu y todo intensivo en condiciones que muchos veces... No, bueno, al final ahí está el bienestar animal. Ujú. O sea, no tiene por qué haber una explotación que no cumpla con todos los requisitos del bienestar animal. Pero bueno, es una producción, como tú dices, intensiva. Ujú. Para que sea productiva es intensiva. Nos guste o no. Claro. Que puedes tener a los gochos muy bien en una instalación que está muy bien hecha y, Sí. y que estén bien, pero bueno, no deja de ser intensiva, tiene sus, bueno, pues ocupa Bueno, hombre, espacio, tiene, pues... sí, residuos. si el gochu ya muy gochu. Ya estorba una cuadra casi Ya, normal, pues ya. imagínate... ¿Qué tiempos nos toca vivir, eh? ¿Te das Sí, cuenta? sí. Y es complicado todo. Bueno, vale, pero entonces estábamos con Bienastur. Sí. Vosotros tenéis lo que lle la producción de toda la vida, el Sí, compango de siempre. que no te acabé de contar. Eso, En y- Bienastur tenemos sí. una familia amplia, tenemos también productos light, tenemos una Eso. morcilla y un chorizo light. Yo lo conocía y yo decía, ni de coña. Y es verdad que contasteis el proceso, ¿Lo probaste? sí, y parecióme muy interesante. Sí, a mí gustarme. Yo creo que era igual menos un 30% de grasa, Sí, puede ser. sí, un 30% menos. Y sí, es verdad que notes un poco falta de punch al principio, Claro. pero vosotros decís, tenemos un estudio fecho de mercado. Sí. A mí esa parte es la que más me resultó interesante. Y sin que muchas veces se enteraran íbamos quitando un poco de sal, Sí. Entonces el producto iba baseando y claro, tú te vas acostumbrando a ese sabor. Y somos Sí, sobre así todo los eso humanos. cuando claro. hubo la reducción de sal, sí. Sí. Y después tenemos otro que esto ya es un poco peliagudo porque habrá gente que está en contra, otros a favor. Tenemos una línea vegana. Sí. Bueno, pero no entiendo por qué hay que estar en contra. Que Bueno, lo compre el porque, que quiera. porque yo cada vez que Ya. estábamos contando pues en el entorno, lo ¿Y por típico qué lo que llamas dices, picadillo? no, Eso. en torno a, bueno, en el entorno que tienes más familiar, más de amigos, y estás contando, no, pues vamos a hacer una línea vegana y vamos a sacar el picadillo vegano. ¡Oh!
pero bueno, pues que coman una lechuga o que coman coliflor. Ya, no. Entonces dices, no, pero es que el mercado va... Bueno, pues cuesta mucho entender a los que a lo mejor no somos veganos. Sí. Cuesta entender hasta que no te metes en el mundo y ves un poco lo que hay y tal. Pero bueno, estamos muy satisfechos con el resultado, la verdad. Sí, probélo y... Muy satisfechos. No hay, para mí no hay color, ¿eh? Bueno, es que, claro. Ojo, no es picadillo. Claro, y es distinto. Es que no es picadillo. Claro. No es picadillo. Pero conozco muchos consumidores veganos que compran el picadillo del yo cuco estoy muy satisfecha porque, vamos, cumplió las expectativas, no, la superó con creces. La rotación que estamos teniendo. Y lo otro ya pegarse contra una pared, quiere decirte que hay un mercado cada vez más creciente y es innegable y no pasa nada. Sí. Bueno, y seguimos. Claro, o sea, la idea próximamente saldrán más productos, sí, ahí seguimos en nuestros proyectos de I+D. Claro, te iba a decir, todo este mini resumen, ¿no?, que acabamos de hacer. Y es fascinante lo que yo te decía al principio, ¿no? Cómo pues una empresa que nació de un puestín en el Fontán, acabamos investigando hasta tener pues un pecadillo, ¿no? Llámase. Sí, pecadillo. Un pecadillo vegano, sí, ¿no? Sí. Entiendo que eso, o ir reduciendo poco a poco lo que lleve el aporte de grasa, tal. ¿Qué va? Ahí fuimos ya a lo bestia. Pero dijimos, venga, tener un departamento en solo la para línea... eso es increíble. Bueno, el departamento soy yo. Lo que pasa... aquí vendiéndote como... No, a ver, somos una empresa muy pequeña, no podemos tener un departamento de I+D. Es inviable. Yo soy la que desarrollo los proyectos junto con Asincar, que es el centro tecnológico que tenemos aquí en Asturias, y con la Universidad de Oviedo. Ellos son nuestros apoyos, sobre todo lo que es Asincar, las pruebas de producción a nivel planta piloto las hacemos allí, los análisis los hacemos allí, los estudios los hacemos allí y luego ya los escalamos a fábrica. Pero sin el apoyo de Asincar, obviamente, este tipo de proyectos sería inviable. Vale. Y bueno, y sin el apoyo de la agencia Sequence, obviamente, porque tampoco te podrías financiar proyectos de este tipo. Ya. Bueno, y luego sin el apoyo del público que está respondiendo, ¿no? Sí. Y bueno, y también tengo que decir que el cuco no somos una industria cárnica al uso, yo siempre lo digo, a lo mejor porque estamos un poco, no sé, un poco locos, un poco, no sé, pero bueno, hay mucha culpa la tiene Mariluz, que es la dueña, la hija de Cuco, y Mariluz es una persona, bueno, pues que vive la empresa y que la vive de una manera diferente a lo mejor en el que se vive en otras industrias cárnicas. Y bueno, pues eso nos lo transmite un poco a todos y nos mete un poco a la rueda, por eso pues... Se nos ocurre así una idea, venga, pues ahora productos veganos. Pues nada, productos veganos. Y eso es porque ella también nos apoya, porque si no me diría, a ver, María, que productos veganos, centrémonos en, pues no, pues venga, productos veganos. Pero bueno, a veces hay que romper barreras, hay que lanzarse y presta cuando eso tiene un respaldo, porque bueno, otra podría pasar, ¿no? Que el lanzar es un producto y que no furulara. No sí, claro, al final no todos los proyectos de I+D llegan a tener un producto en el mercado. Yo de eso también estoy muy satisfecha porque, bueno, al final tenemos un producto en el mercado. Claro. Y más que van a venir. y no todos los proyectos de I+D que desarrollan las empresas acaban en eso. Claro. Porque nosotros tenemos un proyecto de I+D no solo por decir que estamos en I+D, sino porque queremos hacer cosas que, si es posible, lleguen al mercado. Y toda esta tendencia de, pues eso, todo más saludable, con el compango y esas cosas, el público lo de ir rebajando poco a poco lo percibe sin ningún tipo de problema, ¿no? Va bien. A ver, yo creo que la clave está en comer eso, pues variado. Obviamente no vas a comer un chorizo todos los días, o no se debería, pero... la tendencia, yo más que tendencia a lo sano en el tema del chorizo y la morcilla, veo la tendencia preocupante a no cocinar en casa. También, estoy de acuerdo, sí. Porque al final, entre prisas, que gente que no sabe cocinar ni quiere aprender, pues tendemos a un ritmo de vida y a unos hábitos que a lo mejor... valía más que comiesen el chorizo todos los días. Correcto. Que no el tipo de comida que se come. Lo que se mete en el cuerpo. Entonces, yo más que la tendencia a lo healthy, que también, a las cosas saludables, sobre todo a la pérdida de la costumbre de eso, de guisar en casa. Sí, pienso igual. Pues pérdida de tiempo, de interés, de dedicarte a otras cosas. Bueno, cadenas enormes de supermercados que ya te venden la comida de la quinta fecha, gama, que cada vez crece más la quinta gama, sí. Eso ya.
Bueno, pues nada, cuando vayáis sacando cosines, ya te iré llamando y tendrás que venir a contárnosle. Y os invitaremos que siempre hacemos presentaciones, además. Sí. Bueno, pues María Cordera, responsable de calidad de producción del Cuco, muchas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros.